Anybody has any objections? Good morning, afternoon, and evening, everyone. Buenas tardes, noches y días para todos. Qué bueno verlos, ver tantas personas en la sesión. Le voy a pasar el uso de la palabra a Diana para que arranquemos. Gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de la Conferencia Internacional sobre Construcción de Paz. Nos encantaría ver algunos de sus rostros y por favor pueden prender sus cámaras y espero que lo disfrutemos. Estamos aquí para el apoyo técnico en caso de que necesiten alguna ayuda. Bien, muchísimas gracias, David, y bienvenidos todos a nuestro panel simplificando la agenda de seguridad, paz, seguridad y construcción de paz como parte de la segunda conferencia internacional sobre construcción de paz ambiental. Me llamo Adriana Abdenur, hablo desde Río de Janeiro, en Brasil. Y verdad, estoy muy emocionada por la sesión de hoy, considerando el aspecto ambiental del conflicto armado y la violencia. Hay mayores oportunidades para tener una respuesta de construcción y una respuesta de forma consistente. El panel tiene dos metas amplias. La primera es reunir expertos para reflexionar los desarrollos que abordan el impacto ambiental del conflicto, los vínculos con la protección de civiles, la infraestructura, la residencia climática y otras dimensiones, pero también esperamos resaltar ideas para avanzar en esta agenda con desafíos e ideas. Quiero contarles brevemente acerca del formato del panel. Vamos a tener, después de mi presentación muy rápida, unos comentarios iniciales de cada panelista y para que se presenten a sí mismos y también un mayor detalle de quiénes son. También vamos a recibir preguntas del channel. Los invitamos, los animamos a que escriban sus preguntas en la sesión de Q&A y en la ventana de chat del Zoom, y luego tendremos las rondas de preguntas y luego seguiremos con la conclusión. Muy brevemente voy a presentar los panelistas porque la idea es que les pidamos a ellos mismos que nos cuenten de sus experiencias y sus trayectorias de trabajo en respuesta a las preguntas y también nos den ejemplos concretos. Pero tenemos mucha suerte de tener hoy con nosotros un panel maravilloso, comenzando con Melina Wolfram, gerente de proyectos en la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de de Desastres. También tenemos a Samantha del Comité Nacional de la Cruz Roja, y el CICR, como saben, ha hecho un trabajo fabuloso en actualizar las guías de protección del medio ambiente. Vanessa estuvo bastante involucrada en ese trabajo. Tenemos a Christian Meyer, quien es oficial legal en el equipo de ambiental de UICN, entonces un trabajo pionero en esa área. Y finalmente tenemos a Brittany Rosser de PAX, quien ha trabajado en especial en involucramiento del Consejo de Seguridad en la construcción de paz y la agenda de construcción de paz ambiental. Como dije, me llamo Adriana, soy oficial de dirección de Plataforma Support. Es una base de pensamiento aquí radicada en Brasil. Trabajamos en la agenda de gobernanza global, liderada por mujeres sobre todo, en el tema de gobernanza, clima, paz, seguridad, y nos enfocamos en Latinoamérica, donde estamos localizados, pero también trabajamos en otras partes del sur global. Voy a contarles rápidamente acerca de lo que hacemos porque me parece que contextualiza algunas de las preguntas que vamos a discutir a mayor profundidad durante el panel. Trabajamos ampliamente en tres aspectos diferentes de la construcción de paz ambiental. Primero, nuestro principal trabajo en Latinoamérica está en la región amazónica, donde trabajamos en los crímenes ambientales como la deforestación ilegal, minería ilegal de oro y también extracción de madera ilegal, y el tipo de violencia y disputas sobre los recursos naturales que están asociados con los crímenes ambientales, delitos ambientales más bien. Y también tenemos este enfoque con un lente sensible al medio ambiente. En segundo lugar, trabajamos con el Pacto Global sobre el tema de prevención de conflicto armado, GPAC, que ustedes lo han conocido, con el apoyo del PNUD. Estamos trabajando con socios en Zimbabue y Uganda para desarrollar y hacerle pruebas a metodologías para localizar construcción de paz sensible a la ubicación. Entonces es una cooperación sur-sur muy interesante que se enfoca
del tema del trabajo local, como hacemos en el Amazonas. Y en tercer lugar, como Organización del Sur Global, tratamos de aprender las lecciones aprendidas de estos proyectos y llevarlas a discusión global y regional. Entonces, aunque estamos en el campo, en el Amazonas, en el territorio, y estamos en el sur global, tratamos de involucrarnos tanto como podemos desde lejos con el Consejo de Seguridad, con TTPA y otros aspectos del sistema de Naciones Unidas y también del acuerdo de Escazú, los desarrollos regionales, para tratar de amplificar las voces del sur global y los actores, los cuales creemos que han faltado o, no se, o se han subestimado en muchas de las discusiones claves sobre la construcción de paz ambiental. Así que, en otras palabras, y este es el punto amplio que quería hacer antes de entrar a la discusión, si pensamos en la relación entre el clima y la seguridad, de verdad que es una vía en doble sentido y hay mucha discusión e investigación sobre cómo el clima aumenta, magnifica la inseguridad y también sabemos no solo del conflicto armado, sino también de otras formas de violencia, como por ejemplo las que tenemos en el Amazonas, en la cuenca del Amazonas, que es bastante armado, simplemente no se encaja en la categoría tradicional de conflicto armado que se utiliza en Naciones Unidas y en organizaciones hermanas. Entonces, la inseguridad también, digamos, promueve la degradación ambiental y el impacto la degradación del clima. Entonces, en nuestra organización tratamos de trabajar en todo este círculo vicioso, vinculando el clima y la inseguridad. Entonces, es emocionante el rango de presentadores que tenemos hoy y es muy bueno que han trabajado en diferentes aspectos de esta vía en doble sentido. Quiero darle el uso de la palabra a los presentadores ahora para recordarles. Primero, quiero tratar de animarlos a que sean breves en sus respuestas. Apúntenle a 5 minutos y tendremos finalmente como 7 minutos para cada uno. Y por favor, denos ejemplos claros cuando sea posible, ejemplos específicos. Hablen despacio para que entiendan todo lo que estamos diciendo, pero hace que su trabajo sea mucho más sencillo para los que están en el público, que están escuchando a la interpretación a otro idioma. Simplemente es más fácil para poder seguir la discusión. Y finalmente, para los presentadores, por favor, apaguen el micrófono cuando no estén hablando, pero si pueden, por favor, mantengan el video prendido a menos que tengan algún problema de conectividad. Entonces, comencemos con una pregunta muy amplia que tiene que ver con sus experiencias y vamos a pedirle a todos los presentadores que respondan esta pregunta en particular. Como expertos humanitarios o expertos en su área, ¿cómo se sienten trabajando en paz y protección? Si la protección de los civiles es algo más imperativo para su organización y si nos pueden también hablar de su trabajo, cosas específicas en las que han trabajado, creo que eso hará que la conversación sea más rica. Entonces, comencemos con Emilia. Si por favor nos cuentas un poquito acerca de tu experiencia y perspectivas sobre este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana, y gracias también a los organizadores y a todos los que están presentes por estar aquí en el panel y por invitarme hoy. Es muy emocionante hablar de este tema, el cual me apasiona. Me llamo Emilia y he estado trabajando durante unos 15 años, más o menos, en el tema del medio ambiente, de desastres y asuntos humanitarios. En mi puesto actual trabajo con la Oficina de las Naciones Unidas para Desastres y antes de ello trabajé durante casi 10 años con el programa del medio ambiente de las Naciones Unidas, PNUMA, con la Oficina de Coordinación. Tienen una unidad coordinada que tiene que ver con el interlace entre el medio ambiente y los temas o asuntos humanitarios, el medio ambiente y asuntos humanitarios. Personalmente me parece que está claro que todos somos parte de este planeta. COVID también nos lo ha aclarado, lo ha hecho evidente que todos estamos conectados, todo está relacionado y es imposible simplemente centrarse, enfocarse en temas de forma aislada. Está claro para todos ahora con el cambio climático y con los otros tipos de emergencias y crisis de contaminación
ambiental, crisis de biodiversidad que estamos enfrentando, que es imposible simplemente mirar a los humanos de forma separada de su medio ambiente en el cual viven. Obvio que he trabajado durante varios años también en temas, asuntos humanitarios, y allí lo miramos desde esa perspectiva, un enfoque muy humano, porque estamos mirando cómo aliviar el sufrimiento, dar asistencia humanitaria tan rápido como sea posible que llegue, pero incluso allí no operamos en un vacío. Todos dependemos de los recursos naturales, el ambiente natural, el aire que respiramos, el agua que bebemos, y también tiene que ver con el campo, el territorio del cual las personas dependen para tener su sustento. Está claro que no podemos dar asistencia humanitaria sin entender dónde estamos y qué tipo de peligros enfrentan las personas. Por esto es que me parece que es muy emocionante el verlo en los años anteriores. De verdad ha habido como un fuerte compromiso al tema del medio ambiente dentro de la esfera humanitaria. Y me parece que más y más las personas quieren hacer lo correcto, y creo que es más un tema de no saber cómo hacer lo correcto. Y esto es algo que creo que enfrentamos también como seres humanos comunes y corrientes. Queremos reciclar, no queremos producir desechos, residuos, queremos hacer uso racional de energía, pero a veces es muy difícil entender cuál es la mejor solución cuando todo está interconectado. Y si no utilizamos bolsas plásticas, entonces, bueno, de pronto utilizamos más energía o utilizamos otros recursos de otra forma. Y allí es donde es algo frustrante para todos como individuos, y es difícil. Por esto es que entiendo de dónde vienen los humanitarios. Claro, cuando vamos a una reunión decimos, bueno, tenemos que pensar en las bolsas plásticas que traes al país, ya no está permitido porque los países específicos pueden haber prohibido los plásticos, o hay que pensar en la forma en que se construyen las viviendas porque algunos solo están haciendo su trabajo. Y aquí es donde los ambientalistas pueden participar y pueden ayudar, y tenemos cosas que aportar a la mesa porque podemos ayudar a los humanitarios a hacer su trabajo de una forma que sea más eficiente, que no haga ningún daño, porque obviamente también es parte del imperativo humanitario de no hacer daño, de no dejar residuos y dejar todo como estaba, que funcione. Así que creo que trabajando juntos hay mucho que podemos hacer, y es emocionante ver que hay muchas iniciativas que se están realizando o se hicieron en el pasado, y hay mucha emoción sobre ese tema. Como podemos ver en el panel, tenemos muchos participantes que nos acompañan. Voy a dejar hasta ahí. Gracias. Thank you very much, Emilia, especially for pointing out that incorporating Gracias, environmental Emilia, porque me parece que es importante incluir estos factores. Es esencial no solo para el diagnóstico, sino también la respuesta, el diseño de la respuesta humanitaria. Así que no es no solo hacer daño lo que queremos lograr, sino de hecho también hacer bien. Gracias de nuevo. Vamos con Vanessa, de forma que podamos escuchar según la experiencia del CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Gracias a Adriana y gracias a PAC y los APACs y los organizadores por invitarnos. Me llamo Vanessa Murphy y soy la consejera legal trabajando en la protección del medio ambiente en la división legal en Ginebra, en el CICR. De verdad me parece solo, no voy a repetir lo que dice Emilia porque creo que ya estableció el contexto, es lo que vemos también en nuestras operaciones. Pero para poder aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto, que es el mandato principal del CICR, no es suficiente simplemente no tomar el medio ambiente en cuenta. Muchas veces el conflicto tiene que ver con el medio ambiente y es el medio ambiente y tiene que ver con sus ingresos, su alimento. Entonces sería incompleto no tomar en cuenta el medio ambiente como parte de la protección de los temas civiles. El otro factor y la urgencia me parece que vemos en el 6R hablando de por qué hemos intervenido en los últimos años es la crisis climática, y allí vemos que tiene que ver con nuestras operaciones, ya sea en cualquier país, Yemen, Irak, los temas como escasez de agua y otros, de verdad que enfatizan o aumentan los temas del conflicto. Entonces es una confluencia de conflicto, degradación ambiental y el clima que ha puesto claro que como organización humanitaria necesitamos aumentar nuestros esfuerzos. Quisiera resaltar también muy brevemente dos iniciativas en las que hemos estado trabajando como parte de estos esfuerzos. La primera tiene que ver, bueno, como la contribución legal, y como dijo Adriana,
es la guía actualizada sobre la protección de los recursos naturales, ambiente natural bajo el derecho internacional humanitario, DIH. Así que es un enfoque, es una iniciativa, le apunta a parte de nuestro conflicto y en resumen también establece las obligaciones legales que tiene cada parte para tener en cuenta el medio ambiente en su conflicto. Así que no es una obligación legal nueva, sino que es simplemente un resumen de lo que ya existía en el DIH, en Derecho Internacional Monetario, lo que dice acerca del ambiente y que se debe tener en cuenta. Es como un documento de 32 reglas o regulaciones. Entonces, eso me parece que se enfoca en los estados y las partes en el conflicto. Y es una pregunta de la simplificación ambiental porque a menudo en los contextos complejos donde hablamos que hay conflicto, obviamente hablamos de las obligaciones de proteger a los civiles y el ambiente tiende a ser o estar en segundo plano. Entonces esto aclara y se asegura que el medio ambiente se incluya como uno de los temas que las partes deben tener en cuenta a medida que cumplen con sus obligaciones para minimizar el daño no solo a los civiles, sino también al medio ambiente. Digamos que esa es la primera iniciativa en la que hemos estado trabajando. La segunda se enfoca más no tanto en el tema legal de las partes del conflicto, sino se enfoca en el sector humanitario y es el clima y el medio ambiente. Podemos encontrar más información en línea. Estoy segura que muchos lo han visto. Y aquí le apuntamos a organizaciones locales, nacionales e internacionales y establece 7 compromisos que las organizaciones humanitarias pueden personalizar a su propio contexto para aumentar la respuesta a las necesidades relacionadas con el medio ambiente y asegurarse la sostenibilidad de sus propias acciones, es decir, el elemento de no hacer daño y el elemento de hacer bien que Adriana y Vanessa o los demás, o perdón, Emilia comentaron. Voy a dejar hasta ahí, pero como dijo Adriana, hay diferentes elementos que debemos tener en cuenta, ya sea las partes del conflicto y sus obligaciones o las acciones del sector humanitario y muchos otros actores, incluyendo la sociedad civil. Gracias. Thank you very much, Vanessa. Indeed, we're Gracias, not Vanessa. De hecho, no solo estamos hablando acerca de las proyecciones, sino en muchos contextos, cómo impacta lo que hemos hecho para luchar la inseguridad y requiere un marco legal bien diseñado a diferentes niveles. Kristen, tú eres una conservacionista. ¿Nos puedes contar acerca de tu experiencia y cómo UICN percibe estos desafíos y oportunidades? Sí, muchísimas gracias, Adriana, y gracias por invitar a UICN a este panel tan importante. Con muchos de ustedes de pronto están pensando, bueno, ¿qué tiene que ver una organización de conservación con este tema? No parece muy natural el enlace o el vínculo. Uno piensa en UICN como un actor primario en este campo. No lo concebiría así, pero como sabemos y según han dicho los anteriores presentadores, el medio ambiente y también la conservación están vinculados con el conflicto y más importante también para mantener la paz. Son elementos para mantener la paz. Y en UICN tenemos una historia larga para contribuir o contribuyendo directa o indirectamente a la construcción de paz ambiental y todas las acciones. Así que desde nuestra perspectiva, vemos que es muy a tiempo, muy apropiado, relevante, como sabemos, los conflictos causan un daño ambiental y social grande y como han aludido también los anteriores presentadores, también el daño ambiental viene del conflicto, pero vemos infortunadamente que las políticas para manejar de mejor forma y aliviar estas presiones normalmente no las pueden prevenir y hacen en el medio del conflicto. Hemos de hecho visto un aumento en los últimos 30 años que ha habido más y más conflicto. Entonces, nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuáles son las conexiones entre paz, seguridad, conservación y naturaleza? Y qué nosotros como UICN hacemos. Así que hay bastantes ejemplos en realidad. Por ejemplo, muchas áreas que son críticas para la conservación, a menudo son áreas donde hay conflicto y la operación en estas áreas requieren un entendimiento de cómo lidiar con el conflicto y cómo manejar el conflicto. Y
A menudo también los conflictos tienen impactos negativos sobre la naturaleza, como ya hemos dicho. Y esto significa que para poder reducir el conflicto, necesitamos también mirar cómo conservar la naturaleza en un sentido más amplio. Es solo para nombrar un ejemplo. No es muy sorprendente que UICN ha reconocido la importancia de este tema y que nuestra serie de reportes de UICN que se titula Naturaleza en un mundo globalizado tomó este tema del conflicto y la conservación, lo abordó en su primer reporte que se publicó el año pasado en abril. Y de hecho el reporte o el informe aborda preguntas básicas. Tiene en cuenta cómo cómo la conservación de la naturaleza y los recursos naturales pueden en realidad ser una fuerza positiva hacia la construcción de paz y hacia prevenir las presiones que impulsan el conflicto y también cómo esto nos brinda oportunidades para concluir el conflicto y asegurarnos que la paz, una vez de hecho se obtenga, pueda ser sostenible a largo plazo. Entonces, solo unos comentarios sobre los resultados claves de este informe, el cual es un logro para nosotros cuando estábamos examinando el efecto del conflicto en la naturaleza. Y cuando estoy hablando acerca de la naturaleza en este contexto, estamos hablando acerca de la naturaleza, los recursos naturales renovables y no los que tienen que ver con la industria extractiva, como el petróleo y otros minerales. Y nos hemos dado cuenta que los conflictos armados en general tienen impacto negativo sobre la naturaleza. Hay evidencia que cuando uno tiene áreas protegidas o áreas de biodiversidad clave, a veces tenemos menos conflicto, encontramos menos conflicto allí. Esto es algo que no esperábamos encontrar. Pero eso también podemos decir que los conflictos pueden finalmente tener un impacto positivo porque obligan a proteger la naturaleza. Todos estos temas son temporales y a menudo vienen mayores desarrollos que se relacionan con los conflictos. Así que el mensaje clave que surge de este trabajo es que invertir en la conservación y la restauración de la naturaleza y los recursos naturales puede ayudar a mitigar las presiones que impulsan el conflicto y son factores para la construcción de paz. Esto significa que definitivamente sí hay un papel que podemos jugar en organizaciones como UICN y ser parte de estas discusiones que tienen que ver con el conflicto, paz y la seguridad. Así que, bueno, ¿qué podemos aprender de este tipo de informe? Tenemos un listado de recomendaciones de política que surgieron de la investigación y la evidencia que se recolectó para ayudar a conservar la naturaleza y promover la paz al mismo tiempo. Y estas recomendaciones en realidad están presentes en muchas áreas, algunas de las cuales ya han sido mencionadas por los anteriores presentadores, incluyendo la gobernanza de recursos naturales, que es crítica y conecta, obviamente, es cómo manejamos los recursos naturales en primer lugar. El papel del derecho internacional humanitario, de IH, estoy segura que Vanessa va a poder hablar de este tema de forma más extensa y cómo nos ayuda a reforzar y extender los derechos de todos y no olvidarnos que también debemos analizar los derechos humanos de forma inclusiva en los procesos participativos a medida que implementamos este tipo de acciones. Y también, claro, los conflictos no siempre surgen a nivel estatal o nacional, es que tenga límites, fronteras claras, pero tienen una naturaleza transfronteriza en ese contexto. Entonces, otra herramienta importante es cómo manejamos el recursos naturales de forma transfronteriza y cómo cooperamos es un papel importante también para nosotros. Así que después de todo, creo que reflexionar sobre estos temas me parece que no estemos en el lugar equivocado. Y es muy, muy importante que tengamos organizaciones de conservación como ICN incluidas en la discusión. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por invitarnos. Gracias, Kristen. No podría estar más de acuerdo contigo. Y cuando estaba escuchando en
escuchándote en el Amazonas. A few years ago, Hasta conservation hace algunos años, las organizaciones de conservación estaban como lejos del tema de seguridad y construcción de paz directamente. Entonces, nosotros podemos volver con este punto más adelante, pero lo que vemos ahora es un involucramiento en, por ejemplo, en el Amazonas, del reconocimiento que es casi inevitable. Y la pregunta es cómo involucrarse, más allá si involucrarse o no con el aspecto de construcción de paz. Y finalmente vamos a escuchar de Brittany. Brittany, ¿tienes la palabra? Bueno, voy a compartir la pantalla con ustedes. ¿Sí ven bien todo? Bueno, yo ya no veo a los otros, entonces espero que puedan estar viendo bien. Bueno, entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén todos. Es buenos días aquí en Nueva York, en donde yo estoy, como se mencionó. Yo soy Brittany Roser y soy la consejera de PAX. Hemos escuchado de otros con respecto al aspecto humanitario y la parte jurídica desde la perspectiva de conservación. Y estaba viendo las formas prácticas en las cuales se está abordando los nexos del conflicto y clima. Y como PAX, nosotros nos hemos enfocado en este nexo con la protección de los civiles. Y vamos a mirar este punto. Me voy a enfocar en este. No necesariamente voy a entrar a las razones por las cuales PAX se involucra en estas discusiones, porque esto ya se discutió claramente por los otros panelistas en la interseccionalidad entre el conflicto y el ambiente y también los civiles, pero este es un aspecto que guía nuestro trabajo. Vamos a la siguiente. Bien. Entonces, primero que todo, voy a hablar un poco acerca de PAX. Específicamente, como mencioné, somos una organización de paz internacional, lo cual significa que vemos todos los aspectos, incluyendo la esfera de construcción de paz, la de seguridad, también los derechos de desarrollo y otros, lo que se requiere para lograr la paz. Entonces, como PAX trabaja en cómo promover la protección de los civiles en el conflicto y especialmente cómo mejorar la seguridad de los humanos. Entonces nos enfocamos en un enfoque de dos partes, en información, colaboración de socios en cada uno de los países. Nuestro enfoque también se inspira en los temas de seguridad y paz. Y como ustedes pueden darse cuenta, todos los aspectos de lo que tiene que ver con, bueno, la paz y demás. También voy a hablar del sistema de las Naciones Unidas, este organigrama, y inherentemente nos damos cuenta que tiene algunos de los puntos. Y nos damos cuenta que el sistema de Naciones Unidas es bien complicado. Este también tiene temas jurisdiccionales. Entonces, nosotros estamos mirando primero la parte de la abogacía. ¿Quién puede hacer qué? Ya sea con el derecho internacional, los mandatos y demás. Luego, dentro del sistema de las diferentes agencias, el personal, este presenta uno de los desafíos en términos de la implementación, incluso para las políticas que llevan a diferentes silos, temas como problemas con información, bueno, en las misiones a diferentes niveles y también en el campo. También nos lleva en algunos tiempos a esfuerzos con las diferencias en terminología, tal vez las diferencias para entender las definiciones, también como mencioné la diferencia en mandatos, lo cual significa que debe haber diferentes respuestas en diferentes misiones con temas similares.
Bueno, la falta digamos, de un hogar o de los dentro de las Naciones Unidas también tiene implicaciones en la capacidad para desarrollar, tener mitigación, prevención y de una manera holística, especialmente para los riesgos medioambientales. Y esto nos ha llevado a diferentes políticas, resoluciones, mandatos u otros que todos trabajan para mirar diferentes aspectos, los riesgos, protección del ambiente y un rango grande de diferentes agendas que se intervinculan las unas con las otras dentro de estos aspectos. El sistema de desarrollo de políticas están con temas que están con este nexos que mencioné. Entonces, no estoy discutiendo las otras áreas dentro de las Naciones Unidas, los Estados miembros y otras partes interesadas que están trabajando en diferentes temas para proteger nuestro planeta y combatir el cambio climático más ampliamente. Entonces, por este conflicto, digamos, esta parte del conflicto, tiene sentido que muchas de los que sean medidas que sean de los esfuerzos que se han tomado dentro de este nexo se han enfocado dentro del Consejo de Seguridad. Ha habido 8 debates abiertos de seguridad climática, uno de humanitario en los últimos años. Hay también otros eventos paralelos que se tienen que ver con diferentes, bueno, temas y también ha habido situaciones específicas de país y sesiones con respecto a resoluciones temáticas. Por supuesto que hay un enfoque en la seguridad, pero también hay un enfoque específicamente en el clima y temas de seguridad y los impactos climáticos como un conductor de los conflictos en particular. Y esto nos lleva a los otros sistemas, los que están buscando sus propios métodos con los diferentes impactos, con toda la integración relacionada con conflicto. Hay un aspecto positivo que se enfoca en la correlación entre todos los diferentes aspectos. Entonces, dentro del sistema, específicamente dentro del consejo, pero proteger al ambiente, esto es igual a proteger a los civiles dentro del conflicto. Por ejemplo, como ustedes pueden ver dentro del debate de protección a los civiles, también se tiene el POC, también el informe POC de los últimos 4 años, también dentro del secretariado y lo que tiene que ver con el consejo en los diferentes temas a nivel de país. También es positivo en el lenguaje inclusivo que se incluyen también las misiones de las Naciones Unidas, operaciones de paz, y esto esperemos que va a tener mejor informes, mejor canales de información, etcétera. Eso se puede ver, por ejemplo, en la resolución 2566 que renueva el mandato allí en Irak, y otras resoluciones, la 2567 en el mes que en este momento está contratando un consejero de clima y muchas otras misiones y también dentro de las resoluciones como por ejemplo la 2564 estamos viendo las sanciones que incluía el lenguaje, todo lo que tiene que ver con la parte de medioambiental y otros. Entonces, esto todavía está en la etapa inicial y no es suficiente. Necesitamos coordinación a mayor nivel más alto. Yo no voy a mirar cada una de las recomendaciones que están acá en la diapositiva porque se nos está acabando el tiempo, pero también podemos hablar de estas más adelante en la discusión. Solamente quiero comentarles que están incluidas en el documento como parte del ecosistema para paz y el futuro de la construcción de paz. Y el vínculo para esto está en el chat y ustedes también pueden encontrar todas estas recomendaciones en más detalle en ese documento y también podemos mirarlas más adelante, pero específicamente quiero resaltar que la recomendación principal tiene que ver más con
una agenda más amplia de construcción de paz que está bajo una sombrilla, tener una respuesta coherente, uniforme, para proteger a los civiles a través de esta respuesta más holística en construcción de paz? Bueno, quiero dejarles mi información de contacto en caso de que tengan alguna pregunta. Gracias. Gracias, Brittany. Sí, este mapeo es muy útil. Queríamos saber cuál era el impacto cuando se quiere la resolución de seguridad de clima, cómo esto afecta la división de mano de obra y todos los esfuerzos que se están haciendo en el sistema de las Naciones Unidas. Que muchas gracias. Entonces ahora vamos a ir con la segunda pregunta. El tema de protección del ambiente y lo que tiene que ver con el conflicto gana más atención, más investigación. Y nos damos cuenta de que esto realmente se ha acelerado en la última década. Entonces, ¿dónde ven ustedes los mayores logros en el trabajo, en el sector, para construir la agenda de construcción de paz? Y si puedes resaltar ejemplos específicos de oportunidades que serían los más útiles. Entonces, Emilia, ¿te gustaría tomar esta? Quisiéramos escuchar un poquito más con respecto al campo humanitario. Sí, por supuesto que sí. Y gracias por las presentaciones, son muy interesantes y nos trae muchos de los temas importantes. Ahora, en cuanto a lo que ha sucedido y ha pasado con lo que dice Brittany, es muy bueno que vemos ahora este reconocimiento del nivel más alto, que el ambiente y la seguridad están vinculados. Entonces yo pienso que en las Naciones Unidas también tiene que ver con la parte de clima y seguridad y muchas más personas trabajando en estos temas. Entonces lentamente nos damos cuenta que estaba subiendo en el análisis, en los datos y cuando estamos hablando también acerca de hacer análisis conjunto para actores humanitarios y en desarrollo. Entonces, entra allí el problema. Al ver la parte orgánica, entendemos, no está conjunto. Entonces, a nivel de país, está bajo residencia del coordinador humanitario que tratan de traer todo bajo una sombrilla, la parte de Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas solo hace parte de esto. Entonces aún nos estamos como teniendo problemas de cómo tener sentido con todos estos temas y cuando hay evaluaciones, aún se hacen a parte individual. Entonces tal vez esto sea algo que yo veo, por lo menos el reconocimiento está allí y eso es algo que quería resaltar. Ahora, hablando un poco más concretamente de lo que se hace en la parte humanitaria y mirando la pregunta que se puso en el chat también, yo pienso que algo muy importante que mencionó Vanessa es lo que tiene que ver con Charter y la forma en que las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias realmente están estableciendo políticas medioambientales, sistemas de gestión medioambiental. Entonces nos traen una estructura para la forma en que ellos evalúan sus impactos medioambientales. Y esto debe venir como cualquier organización, debe venir con las normas, con los lineamientos, con las herramientas, con la rendición de cuentas. Entonces, yo solía trabajar en el sector privado y fue un shock cuando yo empecé a trabajar en la esfera de las ONGs y vi que muchas de estas cosas que el sector privado ha estado haciendo por muchos años aún no tienen una base común, como tener unas normas base, como ver como las técnicas, como cómo enfrentarnos a ciertas cosas no es un lugar común. Entonces, yo todavía me doy cuenta que podemos hacer más en términos de organizarnos con respecto a nuestros impactos medioambientales. Entonces, pienso que vinculándonos con la pregunta que está en el chat, empezamos a ver que hay más de estos mecanismos de monitoreo, to call out when something que las isn't. personas salgan cuando algo no está sucediendo bien. De todas formas, no es suficiente. Entonces yo pienso que esto es algo que necesitamos porque, bueno, yo sé que pasa todo el tiempo,
las diferentes organizaciones que no hacen lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la polución del agua y gestión médica. Nada es realmente fácil, pero para algunas son realmente prácticas muy sencillas, no son complicadas. Entonces yo pienso que necesitamos trabajar y por lo menos algo está sucediendo con el charter y con el ambiente, con el aumento en los sistemas de gestión medioambiental. Eso sería. Gracias, Emilia. Y viendo las preguntas no solamente de, bueno, otros, sino en Yemen, en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas medioambiental. Esto tiene un marco del charter en los puntos inicial, en qué tipo de compromisos concretos e indicadores en diferentes actores, incluso en el sector privado se puede tener, pero también las organizaciones humanitarias y las Naciones Unidas también. Muchas gracias. Ahora vamos a ver, con base en la experiencia del 6R, ¿cuáles son los logros y las oportunidades hacia el futuro? Claro que sí, Vanessa. Yo me puedo enfocar en algo diferente y hablar acerca del desarrollo. Es algo en los últimos años. Hay tres áreas generales. Pienso que la más importante y la primera es el trabajo que están haciendo en el borrador de los principios en la protección del ambiente con relación con el conflicto armado. Entonces, es una parte del trabajo que la UICN ha estado trabajando en los últimos años. Estaban abiertos para comentarios de los países y se espera adoptarse este año. Esos principios realmente son un logro masivo y una contribución a este tema en particular que tiene que ver con medio ambiente, protección y conflicto, porque realmente unen las diferentes áreas del derecho internacional desde la diferente perspectiva, pero también derechos humanos y también el derecho medioambiental. Entonces nos da una aclaración integral que es relevante en esta área antes, durante y después del conflicto. Entonces, este es un paso significativo para la comunidad internacional. Esto realmente suma para los estados, cuáles son sus obligaciones en relación con esta área. El segundo punto que nos encanta haber terminado en los lineamientos de derecho internacional humanitario no es cuánto se ha desarrollado en el derecho internacional en los últimos 20, 30 años en cuanto al ambiente. Entonces, como otros panelistas han mencionado, algunas veces la importancia y la del desarrollo están escondidos porque no hay un marco o sombrilla, pero eso no es porque no hayan sido desarrollos importantes que tienen contextos y temas específicos que han tenido muy buenos avances. Entonces, para los lineamientos en la protección del ambiente bajo el DIH, lo primero que hicimos en 1994 y la actualización en 2020 era tener en cuenta todo lo que había sucedido, por ejemplo, en la ley de armas, entonces la convención y el impacto positivo que esto tiene en el ambiente. También otro progreso relacionado en cuanto a armas, pero yo pienso que para mí la más poderoso es la aclaración de la forma en que se tiene la parte de hostilidades, las reglas que las partes tienen que respetar en términos de los civiles, incluyendo el ambiente, y cómo eso aplica al medio ambiente y cómo las partes están tomando el medio ambiente en cuenta para minimizar el daño cuando sea que hay un bombardeo o cuando hay un ataque. Entonces hay mejorías significativas, realmente hay trabajo masivo que se tiene que hacer. Sin embargo, ha habido pasos muy importantes hacia el futuro.
Bueno, y también una fuente del progreso son muchas otras iniciativas, por ejemplo, por la sociedad civil. Tenemos la lista de principios de Ginebra, también lo que tiene que ver con los residuos tóxicos de guerra. Hemos visto toda la abogacía, lo que tiene que ver con Ecocide. No es específica para el conflicto, pero de todas maneras está relacionada con el conflicto armado. Entonces, claramente ha habido un apetito para la sociedad civil para aclarar las obligaciones normativas internacionales para llenar brechas, también para aclarar y asegurarse que están traducidos en las prácticas nacionales. Entonces, sí, yo diría que es un momento muy positivo en el área de derecho internacional. Gracias, Vanessa. Y también quiero mencionar de estos que trabajamos en áreas que no se definen como conflicto armado o conflicto dentro del derecho internacional humanitario. De todas maneras, miramos estos marcos y el progreso para la inspiración, para inspirarnos con, por ejemplo, lo que puede aplicar a nivel nacional. También buscamos la convergencia, también en el desarrollo que haya en los diferentes países y lo que tiene que ver en seguridad. Por ejemplo, Nicosite, el que acabaste de mencionar, también han estado involucrados para promover algunos de los debates dentro de ICC y otros foros. Entonces, esto incluso aplica de manera más amplia no solamente en los conflictos tradicionales. Kristen, viniendo de una organización de conservación, ¿dónde ves oportunidades para mejorías efectivas? Sí, gracias. Bueno, lo que ya se dijo, puedo añadir que hay un apetito para aclarar un poco más de lo que estamos hablando. Entonces, desde la perspectiva nuestra, uno de los retos es que estos vínculos sean explícitos. ¿Cuáles son los vínculos entre naturaleza, conservación, conflictos y cómo reconocemos el papel de conversación en que puede y cómo pueden jugar ese papel? Y para nosotros, porque esto es también algo que surgió hace un tiempo, cuando hablamos acerca de conservación, no solamente estamos hablando de los esfuerzos para mejorar el bienestar de la naturaleza, sino también así como ya se mencionó, hay personas que dependen para sus medios de vida. Entonces también es el bienestar de las personas y solamente de esa forma puede ser sostenible. Entonces, para ilustrar con un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos de los que nosotros conocemos. Sabemos de estos conflictos, por ejemplo, los derechos sobre la tierra, cuando hablamos de los pueblos indígenas, también el acceso a los recursos o incluso la explotación de los recursos eh, naturales cuando hablamos de la vida salvaje u otros. Entonces se utiliza como una fuente de financiación para el conflicto. Entonces son aspectos muy importantes de considerar desde la perspectiva de conservación, pero también otras conexiones que debemos hablar incluso más y que sorprenden a muchas personas es que sucede, por ejemplo, en Myanmar con el CAM, con uno de los campos de refugiados en el que se construyó el campo y destruyeron la única ruta migratoria que tenían los elefantes. Entonces, esto realmente causó fatalidades humanas incluso. Entonces, en este caso específico, los refugiados contribuyeron para remediar la situación e implementaron un programa de gestión de vida salvaje, pero esto ilustra que tenemos que pensar en el tipo de vínculos entre conservación, lo que estamos haciendo en términos de acciones humanitarias y la conectividad entre los hábitats de animales y donde encontramos humanos. Entonces,
dentro de UICN ya estamos trabajando y estamos mostrando estos temas de paz y seguridad y conflicto son críticos cuando tenemos que hablar de conservación y estamos convencidos que la comunidad tiene un rol muy positivo, pero también un rol proactivo para apoyar y contribuir con la construcción de paz medioambiental. También entendemos que la conservación por sí misma no es una bala de plata y necesitamos trabajar juntos, necesitamos colaborar con las diferentes organizaciones, pero lo que podemos decir y lo que el informe habla es que hay mucha evidencia robusta y experiencias que sugieren que la conservación tiene que ser parte de la solución, sea, no sé, en planeación o dónde ubicar un campo de refugiados, debe tenerse en cuenta. Gracias, Kristen, por hablar de estos ejemplos tan interesantes. También hemos tenido esta experiencia en la Amazonas y conservación es un componente necesario para construcción de paz en nuestras regiones. Bien, sigamos con la siguiente pregunta, ¿les parece? Porque ya se nos está acabando el tiempo antes de la sesión de preguntas y respuestas. Entonces quisiera escuchar a Brittany lo que tiene que ver con coordinación y alguien más que quisiera hablar del panel. Entonces, Kristen, ¿cuáles son los desarrollos, especialmente en los últimos 5 años, en los que ves un rol para las Naciones Unidas o la colaboración multilateral para traer estos diferentes sistemas y así como los hemos abordado en el panel? Yo sé que Brittany ha estado trabajando en esto, pero si alguien más en el panel quiere abordar esto, por favor, levante la mano y acordarle a la audiencia que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para que ustedes las pongan sus preguntas en el chat en español, en francés o en inglés. Sí, muchas gracias. En términos de coordinación, yo pienso que el tema es que, como se mencionó, es esta comprensión transversal de lo que se necesita específicamente con relación a la protección medioambiental, incluso en el involucramiento que nosotros tenemos con los hacedores de políticas. Por lo general, nosotros preguntamos acerca de los temas de degradación medioambiental y ellos específicamente nos hablan de argumentos que tienen que ver con los temas de seguridad climática, que están intervinculados, pero no necesariamente se traslapan unos con otros. Entonces, yo pienso que esta es la razón por la cual es mucho mejor el tener una definición de las Naciones Unidas más coherentes con respecto a la comprensión de estos conceptos y las formas en que hay una intersección entre ellos. Bueno, también pienso esto tiene que ver con la pregunta política. Tal vez hay sensibilidad política en cada una de estas diferentes agencias y los cuerpos de Naciones Unidas y lo que tiene que ver también con nivel político, nacional e incluso regional. También, como se mencionó, algunas de las conversaciones han se hecho dentro del Consejo de las Naciones Unidas porque ellos se enfocan en temas de seguridad. Sin embargo, y como se ha mencionado por los otros panelistas, no es solamente tiene que ver con paz y seguridad, sino también tiene que ver con una construcción de paz más integral y tiene que abordarse de esa manera también. Entonces yo realmente veo que estamos, bueno, con el Consejo de Seguridad nos damos cuenta que hay temas políticos en todo el espectro, trae sensibilidades políticas a nivel temáticas a nivel de país, con la comprensión de los principios internacionales jurídicos y el idioma que se ha utilizado en los últimos 20 años. Entonces, dentro de digamos, no quiero decir hostil, pero bueno, o esta situación política, sí, hostil dentro de estos miembros, es muy importante tener una comprensión sólida, una respuesta del Secretariado de las Naciones Unidas y
tener los datos para poder establecer esa comprensión y ese análisis, el cual sugiere unas formas más eficientes en las cuales el sistema de Naciones Unidas puede involucrarse sin tener en cuenta la sensibilidad política. Yo veo oportunidades también para la parte más, digamos, democrática, como por ejemplo la Asamblea General y también como la Comisión de Construcción de Paz específicamente han empezado a tener este trabajo, se han enfrentado con estos temas a nivel de país, con reuniones, con sesiones y otros. Entonces pienso que hay oportunidades para coordinación por el secretariado con los estados miembros y también el grupo de amigos para llevar estos temas y tener una mejor comprensión, un desarrollo y también en la solicitud de informe en cada una de las áreas, no solamente dentro del Consejo de Seguridad, sino también dentro de estas instituciones, estos otros tipos de instituciones. Gracias. Bueno, una de las personas de esta organización me interesa escuchar sus respuestas, tratando de entender los puntos estratégicos para el sur global, los actores, las organizaciones y también incluso los estados, activistas, para que todos podamos participar de forma más efectiva de las iniciativas de Naciones Unidas. Geopolíticamente, no todas esas cosas se cumplen o se construyen igual. Entonces, por ejemplo, en la Asamblea General, cuando ellos abordan este tema, abre un rango de oportunidades. Bueno, me gustaría preguntar si alguien más del panel quiere abordar este tema de la coordinación en su sector en particular. Okay, we have other Bueno, hay más preguntas, ¿no? También, entonces, permítanme, me he dado cuenta que ha habido preguntas y también un par de comentarios que pueden inspirar otras preguntas, pero quiero preguntarles un poquito acerca de las limitaciones. ¿Cuáles son los riesgos y las limitantes, mejor, asociadas con esta agenda? La construcción de paz a veces puede llevar a resultados negativos y, por ejemplo, los marcos que Vanessa mencionó o los temas de iniciativas de conservación que también se mencionaron. ¿Qué se puede hacer? Pero ¿cuáles son las limitantes y riesgos? ¿Alguien quiere intentar una respuesta a ese tema? Bueno, de pronto yo pueda participar. Creo que para nosotros, lo que nos hemos dado cuenta es que todos estamos considerando estos problemas desde nuestras respectivas perspectivas, nuestra experticia. Y me parece que eso en sí es un factor limitante ya por sí solo. Para UICN estamos tomando la perspectiva de conservación y no siempre estamos prestos en el idioma del conflicto, no siempre estamos conscientes de los enfoques humanitarios que ya existen, pero me parece que aquí más bien hay una gran oportunidad y es que tenemos muchos actores en el espacio, en el escenario, pero que podemos reunirnos y podemos comenzar un diálogo con respecto a estos temas. Ya hemos comenzado con una construcción de paz y entender los diferentes tipos de perspectivas que hay y hemos comenzado a escribir un documento blanco sobre este tema de cuáles son las acciones sobre la naturaleza que podemos tomar para promover un poquito más, cuáles son las acciones claves también que son posibles a nivel de gobernanza, a nivel gerencial, qué tipos de ejemplos también podemos ya llevarle a los tomadores de decisiones para que sea un tema más prominente y específicamente ahora con la Asamblea General de Naciones Unidas, me parece que se ha pasado para abril. Es una discusión que podemos abordar y avanzar.
y profundizar. Como dijo alguien también puso en el chat, ¿qué papel puede las soluciones basadas en la naturaleza traer? Para Wisen, esta es una pregunta clave que nos formulamos a sí mismos. ¿Cuál es el papel de las soluciones basadas en la naturaleza en la construcción de paz? ¿Cómo podemos asegurarnos que valoremos la naturaleza y que apliquemos procesos de gobernanza adecuada cuando tomamos decisiones a cualquier nivel, sea que estemos trabajando? Así que me parece que son todos interrogantes importantes. Y creo que aunque hay una limitante que todos venimos desde nuestras propias perspectivas, al mismo tiempo es una oportunidad para trabajar desde esas perspectivas y juntos lograr otro tipo de organizaciones entre estas, no sé, asociaciones con estas organizaciones que están presentes. Gracias, Christine. Vanessa, tienes el uso de la palabra. Gracias, muchísimas gracias, Adriana. De verdad es muy interesante la pregunta. Me parece que primero que todo, solo para estar de acuerdo con lo que dijo Christine, que es una de las principales limitantes que vemos desde donde yo estoy en la división legal del 6R, y es el hecho que estamos conscientes de que hay mucho traslapo con los diferentes tipos de trabajo que hace la gente, ya sea en conservación, ya sea en el sector humanitario, si es en la parte legal, etcétera. Pero generalmente estamos conscientes de los traslapos, pero hacer esos enlaces, esos vínculos de verdad, hablarnos unos con otros, entendernos mutuamente cada uno de nuestros marcos y por lo tanto poder, creo, maximizar el traslapo de cada uno, de donde nos traslapamos. Ese es el objetivo que debemos perseguir. Me parece que son las limitantes actuales y aquí es donde hemos estado tratando de hacer, es parte de la discusión de hoy. Gracias. Y estoy de acuerdo que hay mucho trabajo por hacer allí en ese sentido. Ahora, dos comentarios sobre las limitantes y riesgos del trabajo de seguridad, paz, medio ambiente, conflicto, toda esa agenda. Lo primero es cómo hablamos de la seguridad climática y creo que estamos, tal vez, somos una coalición, pero uno de los riesgos que percibimos en 6R es que cuando hablamos de seguridad climática o cuando hay una discusión sobre los actores de seguridad, sobre la seguridad climática, hay un entendimiento claro de una seguridad difícil, es decir, una respuesta militarizada para reducir la inseguridad según el riesgo climático, etcétera. Otros que riesgos estén presentes. Así que para nosotros es muy importante que gestionemos ese riesgo asegurando que cuando haya discusiones de seguridad climática haya un entendimiento de que sea amplio, un significado amplio de seguridad climática para incluir la seguridad humana, lo cual quiere decir donde hay un foro multilateral debe ser una respuesta a los riesgos del clima o temas relacionados con paz y seguridad y que no se conciba solo como lo tradicional del Consejo de Seguridad que puede considerarse como una respuesta militarizada siempre, sino más bien que es un entendimiento más amplio de la protección de los civiles, de la seguridad humana, y esto es una parte inherente de cualquier discusión sobre seguridad climática. Entonces, básicamente decir, bueno, asegurémonos que haya un entendimiento y un espacio para tener estos rasgos, que no hay una respuesta única, sino que debe ser una respuesta de todo el sistema. Luego, finalmente, o de forma separada, un riesgo desde la perspectiva legal es que si hablamos de ambiente, paz, seguridad y toda esta agenda, lo vemos como algo nuevo. Me parece que también para los actores estatales podría haber una tendencia pequeña a malinterpretar que es un nuevo espacio con ninguna ley existente o que más bien es un vacío nuevo. Y me parece que lo que necesitamos hacer para mitigar ese riesgo es asegurarnos que, así como en otras agendas en el Consejo de Seguridad, ahí también está incluido en las discusiones un entendimiento de que hay ya un derecho existente. Está el DIH, desde la perspectiva del 6R, ya hay un derecho que protege el medio ambiente y hay comisiones que fusionan y hay otros marcos relevantes, incluyendo el derecho ambiental y los derechos humanos. Básicamente asegurarnos que cuando hablamos acerca de seguridad ambiental, seguridad climática, la nueva agenda, los nuevos marcos, que ya hay un entendimiento que esto no es un vacío, que no es algo totalmente nuevo. Hay obligaciones ya existentes para los actores estatales. Gracias, Vanessa. La forma en que el debate se marca en espacios en particular determina mucho o ayuda a darle forma
a la voluntad de los actores a participar y nos hemos dado cuenta que cuando utilizamos la palabra construcción de paz en lugar de seguridad en el contexto latinoamericano, por lo menos esto nos lleva mucho más allá. Y en algunas áreas donde enfrentamos clima y temas ambientales, tenemos que hablar del agua más específicamente y dejar afuera otros aspectos, por lo menos temporalmente. Creo que Emilia también quería participar. Emilia, adelante. Sí, gracias. Gracias por la discusión tan interesante. Un par de ideas. Lo que veo también es que hay una confusión entre las personas. Querido, ¿qué crees? ¿Qué queremos decir con resiliencia? ¿Qué queremos decir con responsabilidad ambiental? Estamos hablando solo de operaciones, estamos hablando de decisiones problemáticas, estamos hablando de resiliencia en derecho, resiliencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? No estamos hablando de todo lo mismo y las personas tienen diferentes ideas de qué deberíamos hacer y cómo deberíamos hacerlo, así que es difícil llegar al mismo punto para comenzar a trabajar juntos. Eso es algo que quería decir. Y lo otro que definitivamente observamos es que hay algunos que quieren cambiar el sistema totalmente, sacar todo y cambiarlo totalmente en el trabajo humanitario, por ejemplo, diciendo hay que dejar de que la gente deje volar, más bien a darle una respuesta local a las personas allá en el terreno, y hay otros que todavía quieren seguir con el escenario BAU, business as usual, sin hacer nada y adaptar. Creo que debemos encontrar, cada uno debemos encontrar su propia ruta y su propia verdad, porque obvio, siempre necesitaremos un poquito de las dos. Y podemos ver que hay esta como tensión entre los dos grupos, claro, lo cual hace que también sea difícil encontrar unos objetivos comunes, establecerlos y comenzar a trabajar. Gracias. Thank you very much, Emilia. Indeed, sometimes part Gracias, of the Emilia. Sí, de hecho es parte del trabajo y esto involucra construir esos puentes, incluso entre actores de la comunidad que normalmente no se han puesto de acuerdo, no se han comunicado. Brittany, levantaste la mano. Adelante. Gracias, sí, me parece que estamos ubicados en este esfuerzo. Estamos de acuerdo en estos puntos y el punto de Emilia que necesariamente no necesitamos sacar, botar todo, volver a hacer todo de nuevo, porque el trabajo no quiere decir que todo el sistema necesite cambiarse porque hay unas cosas que no funcionan, sino más bien decir que cada una de estas diferentes áreas, porque ha sido un esfuerzo muy grande y una respuesta desesperada a las necesidades. Entonces, todas las respuestas dentro de estas diferentes agencias, misiones, situaciones de conflicto, son impulsadas esencialmente por una necesidad, arrancan de una necesidad de proteger el medio ambiente, también para proteger los civiles, los medios de vida, la infraestructura, son necesidades, etcétera. Y cada una de los diferentes actores que están trabajando en estos sectores tienen o han respondido desde su propio contexto. Así es como funciona el sistema. Pero cabe decir que nuestro papel es poder tener una respuesta más integral hacia una construcción de paz más sostenible en general y por lo tanto más estabilidad, mejor y oportunidades de desarrollo, de inversión. Es decir, la discusión ya la hemos tenido hablando de construcción de paz y desarrollo, pero estamos hablando de cómo la construcción de paz ambiental es relevante dentro de esta esfera para poder completar ese crucigrama o ese rompecabezas. Me parece que otro tema que tiene que ver con la sensibilidad política y es el tema que ayer las necesidades eran diferentes y tenemos un entendimiento diferente. Por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU. Y hay razones, bueno, pues de los Estados miembros, de pronto un poquito han dudado en traer la discusión sobre el conflicto, la resolución de conflictos y esto se ha vinculado con la contaminación, la protección del medio ambiente, pero no directamente. Y más bien tenemos que profundizar para querer puentear las conversaciones que se están llevando a cabo
en la Asamblea Ambiental, dentro del Consejo de Seguridad, dentro de Construcción de Paz, la Comisión, etcétera. Y no que todas estas instituciones, ni siquiera los delegados de cada uno de los Estados miembros que están representados estén comunicando unos con otros. Entonces puede haber una desconexión entre lo que Naciones Unidas, ONU y los Estados miembros están diciendo, digamos en Nairobi o en Nueva York o en Ginebra, etcétera. Y esto no es inherente a la discusión, sino a muchas de las discusiones de construcción de paz y esfuerzo humanitario. Y sí tiene un impacto para que podamos hacer esas conexiones. Y en último es poder traer y escuchar las voces de la sociedad civil, las perspectivas de las comunidades locales, quienes en realidad son las que están haciendo la construcción de paz más significativa y el trabajo de conservación, trabajando en la reconstrucción, la infraestructura, etcétera, y la gobernanza ambiental, etcétera. Entonces, me parece que el mensaje principal es que debemos construir esto con una respuesta más holística y hacerlo de forma más cíclica, una inversión cíclica con la comunidad internacional, fijándonos no solo en los problemas a corto plazo que hay que arreglar, sino más bien que sea un arreglo sistémico, que continúe y que evitemos que estos problemas se vuelvan a presentar y hacer una inversión a largo plazo en estos riesgos ambientales para poder prevenir también la aparición futura de estos mismos problemas. Gracias. Gracias, Brittany. Es interesante pensar en la creación del mecanismo de seguridad de ONU. Como muchos sabemos, ha estado desarrollando herramientas para la simplificación, una respuesta temprana, otras intervenciones y cómo hacerlo, cómo se enmarca según la gran multiplicidad de idiomas, perspectivas en todo el sistema de Naciones Unidas. De verdad que es muy interesante hacerle seguimiento a este trabajo y ver cómo han tratado de lograr un balance, porque obviamente todo esto tiene repercusiones políticas. Quiero cambiar un poquito de rumbo. Teníamos un par de comentarios en el chat. Uno era, alguien compartió un artículo sobre las soluciones basadas en la naturaleza, pero también tenemos un comentario acerca del lavado verde o greenwashing. Entonces quería preguntar un poquito porque hemos visto muchos puntos de vista escépticos y otras más bien optimistas sobre las soluciones basadas en naturaleza. Hubo de hecho un artículo reciente que no me acuerdo de dónde fue, pero utilizó la expresión climate gaslighting. No, creo que fue una idea desarrollada en greenwashing. Quiero preguntarle a Christine como conservacionista, ¿cómo ve UICN la idea de soluciones basadas en la naturaleza y cómo podemos vincular o relacionar esto mejor a la construcción de paz ambiental? Creo que es una pregunta muy relevante y algo que nosotros también estamos analizando. Tenemos una serie de diálogos, o por lo menos el año pasado, como parte del diálogo, los diálogos de Ginebra, y uno de ellos se enfocó sobre las soluciones basadas en naturaleza para la construcción de paz. Y me parece que hay gran potencial y grandes oportunidades para todos nosotros. Claro, cuando mencionaste greenwashing hay muchas voces y así es, como que nos llaman a tener cuidado de cómo nos comunicamos acerca de las soluciones basadas en la naturaleza, SBN, y discutimos la implementación de las mismas. Y obviamente, como todos estamos conscientes, UICN ha desarrollado un estándar global para SBN, soluciones basadas en naturaleza, que está ahí para ayudar con el diseño e implementación de ese tipo de proyectos de SBN y tener salvaguardas para los beneficios de la naturaleza y para los humanos que se deben derivar de las SBN, soluciones basadas en naturaleza. Obviamente esto también incluye grandes oportunidades que SBN pueden brindar para promover la cooperación y le apuntan a
a terminar la discriminación de diferentes grupos de la sociedad a través de la consideración de cuáles son los derechos y responsabilidades de los diferentes grupos, en especial cuando hablamos acerca del papel de las comunidades indígenas y sus derechos humanos y bajo el entendimiento de la naturaleza y los valores que entrega la naturaleza. Así que me parece que si utilizamos este marco y utilizando el proceso de gobernanza inclusiva, de verdad podemos utilizar SBN para prevenir conflictos y también en una forma de recuperarnos del conflicto, de los conflictos después de que ha concluido la guerra. Así que hay grandes oportunidades definitivamente, sí. Está bajo investigación, es un campo en desarrollo y es algo que estamos analizando muy de cerca. Así que esperemos que haya más discusión sobre este tema en el futuro. Fantastic. Thank you very much, Kristen. It sounded like a very Muchísimas gracias. Suena como una respuesta muy balanceada a esta pregunta que a veces tiende a darnos como es una sombrilla, un concepto muy amplio. Entonces tenemos que buscar formas en que podamos contribuir. Bien, ¿alguien más quiere hablar de SBN, las soluciones basadas en naturaleza? Tenemos otras preguntas diferentes si no hay más participación. Bueno, entonces de Gabriel Gómez Couto escribe, esta es una pregunta general para quien sea que la quiera responder. ¿Ven en papel para diplomacia privada y un enfoque de intermediación para avanzar el conflicto de medioambiental y los nexos con la paz? No sé si alguno haya trabajado directamente sobre acuerdos de paz y mediación, pero es una pregunta crucial, por ejemplo, para DPPA y también para las organizaciones en general. Yes, Emilia, please. Yeah, just some quick comments. I think Sí, definitely. un comentario muy rápido. Definitivamente, el medio ambiente y los recursos naturales tienen un papel muy importante en la diplomacia y en la mediación y en la construcción de paz ambiental. Es algo que el PNUMA ha tenido en cuenta y le ha trabajado mucho. Creo que hay muy buenos ejemplos. Es algo que vemos, es totalmente esencial, debe ser parte de cualquier construcción de paz o proceso relacionado. Personalmente no he estado muy involucrada, entonces no podría dar ningún ejemplo concreto de mi parte, pero segura que hay. Thank you, Emilia. Would anybody else like to jump in? Gracias, Emilia. ¿Alguien más quiere participar? Say a couple of comments Yo again. podría hacer un par de comentarios de nuevo. Sí, igual no he trabajado directamente en ninguna mediación de construcción de paz, no es el trabajo de CICR, pero estoy enterada que otros están utilizando esto, el medio ambiente, como un espacio, Can be slightly more consensual depending on the conflict. digamos, como punto de entrada, punto de arranque. Si lo pusieron en el chat, diálogo humanitario, y otros están comenzando a verlo de forma más concreta como el PNUMA. Pero sobre el tema de la diálogo privado y bilateral, sí, creo que hemos participado, no en la construcción de paz, sino más bien en durante el conflicto, la mejora, la aliviación de las prácticas ambientales o de las partes que están en el conflicto. En ese sentido, creo que esa es la principal línea de trabajo del CICR. Y no en particular es muy bien sabido, muy bien conocido, el impacto puede ser incremental, pero aún así puede marcar diferencias para mejorar. Son cosas difíciles, digamos, que dice el manual con respecto a qué se puede atacar y cuándo, y hasta qué punto el daño ambiental incluso se entiende por parte de los militares, qué tipo de expertos tienen para poder darle apoyo a la evaluación de las conductas o las operaciones militares. Así que este es otro espacio, bueno, uno de los muchos espacios donde puede haber un diálogo bilateral con los privados y puede tener un papel, pero quiero decir que sí influencia la conducta de las partes en el conflicto, mientras que hay conflicto. Es un área importante que necesita su espacio. Thank you, Vanessa. Yeah, Brittany, please. Gracias, Brittany. Quiero solo participar y decir,
muy similar a lo que dijeron. Esta no es mi área de experticia. Sin embargo, mis colegas en Empax han estado trabajando específicamente en las medidas de contabilidad o de más bien de rendición de cuentas, en algunos aspectos sí involucrados en mediación de paz con el sector privado, pero mirando algunos casos específicos en Suiza o en Suecia, perdón, mirando los impactos de empresas privadas, qué impacto tienen en el conflicto en Sudán y Sudán del Sur, dándole apoyo a las víctimas de esos casos para que puedan, perdón, que hay ruido, esos casos, buscando rendición de cuentas dentro de la legislación nacional. Entonces, no es mediación de paz precisamente per se, pero claro que cuando estamos hablando de una respuesta integral, debemos involucrar a todos los actores que estén trabajando en esa área, en el conflicto, etcétera, que en realidad tengan un papel que jugar, ya sea en la mitigación de los riesgos que están causando o, por ejemplo, en la extracción de recursos naturales o si es en la reconstrucción de infraestructura dentro del desarrollo sostenible o los aspectos de reconstrucción. Thank you, Brittany. And if I may interject very briefly, here Y in si Latin me permiten participar, aquí en Latinoamérica lo que hemos hecho es un mapeo de los acuerdos de paz que incorporan los aspectos ambientales y uno de los casos interesantes, y casi nunca se cita en la literatura internacional, hubo un conflicto interesante que mudó muchísimo entre Ecuador y Perú, y parte de la solución, y esto se elaboró en los 80s y 90s, fue el establecimiento de una unidad de conservación binacional y las instituciones que les correspondía. Esto como que precede la conversación sobre la construcción de paz ambiental, pero el punto es que hay prácticas y a veces no están enmarcadas de la misma forma, pero podemos encontrar ejemplos donde la mediación, incluso a nivel de estatal, han involucrado el componente ambiental a nivel local en la cuenca del Amazonas. Cuando hablamos de la mediación local, lo que vemos es el desarrollo de gobernanza más inclusiva de los recursos naturales y mediación hacia esa meta con diferentes comunidades, no solo aquí en Brasil, sino también Ecuador, Colombia y otros. Entonces creo que es un tema muy apropiado a diferentes niveles. Tengo una pregunta final. Bueno, estoy muy interesada en esto también porque estamos trabajando en las ciudades del Amazonas. Nayo pregunta, ¿hay ejemplos de ciudades en otros centros urbanos que hayan influenciado, ya sea positiva o negativamente, la protección ambiental y la construcción de paz? ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre los aspectos urbanos de la construcción de paz? Y aquí tenemos que concluir porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, nadie levanta la mano, lo que es una buena señal que necesitamos un panel sobre este tema de la conferencia. En la siguiente conferencia más bien. Tenemos más preguntas, pero no tenemos tiempo, entonces suficiente tiempo para responder todo, pero quería resaltar una que tal vez es una buena pregunta para llevarnos. ¿Cuál es el consejo para donantes? Si alguno tiene algún último comentario, ¿qué le dirían a un donante en su campo? En una oración. Vamos con una ronda y concluimos. Emilia, ¿qué le dirías a un donante en una oración sobre construcción de paz ambiental? Es una pregunta difícil. En una oración, sigan involucrados en el tema y den recursos y únanse a proyectos domésticos porque, como dije, hay mucha coordinación por hacer y pueden comenzar coordinando dentro de sus propios ministerios y países. Totalmente, sí, muy necesario. Christine, ¿tú querías en una oración? Yo diría que hay oportunidades muy emocionantes frente a nosotros, solo necesitamos los recursos para explorarlas. Gracias, Vanessa. Yeah, similarly, I think Sí, igual. making links Creo que between
establecer vínculos entre socios y establecer vínculos entre organizaciones que estén trabajando es el siguiente paso y necesitamos recursos para hacerlos. Así que animo a las asociaciones y yo sé que las asociaciones requieren recursos para que funcionen. Gracias, Vanessa. Brittany. Sí, claro, estoy de acuerdo lo que dijeron los otros panelistas, pero específicamente, por ejemplo, dentro del contexto del Consejo de Seguridad, me imagino que las acciones reflejen las intenciones. Entonces, asegurarnos que dentro del comité que los recursos se asignen para las necesidades según se diga en el consejo y también darle apoyo con presupuesto y las decisiones, apoyar las decisiones para ayudar a coordinar y reunir los datos y asegurarnos que las comunidades estén involucradas en el análisis y en los datos. Gracias. Creo que fue más de una oración. Fueron varias oraciones, pero bueno. Muchísimas gracias. Quiero utilizar el tiempo como moderadora. Yo solicitaría a los donantes que al asignar recursos lo hagan muy cuidadosamente, no canalizar recursos de desarrollo u otras áreas de acción climática, incluyendo daños, pérdidas de años que no cumplan con los compromisos. Así que tenemos que tener mucho cuidado, debemos ser muy innovadores de cómo encontramos los recursos necesarios. Espero que todos hayan disfrutado el debate. Yo lo disfruté y aprendí mucho sobre coordinación, los marcos legales, el papel de la conservación, los contextos humanitarios. Creo que abrimos un gran rango de nuevos interrogantes de pronto para nuevas iniciativas o paneles. Y también quiero agradecer a los organizadores, gracias al apoyo técnico, los intérpretes. Esperamos que hayamos logrado hablar despacio, pero no fue así. Y también la audiencia, el público. Es una lástima que no nos pudiéramos reunir, pero este formato virtual permite que más personas estemos presentes, incluso aquí en el sur global. Esperamos verlos en otros paneles y seguiremos con la discusión en otros contextos. Muchísimas gracias. Thank you.